Uno. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro Conversando Concisos. Mi nombre es Edgar Rojas, desde Estados Unidos y desde Panamá. Está nuestro amigo Andrés Almanza. ¿Qué más, Andrés? Feliz año nuevo. Feliz año, mi hermano. Bueno, un nuevo año y aquí estamos efectivamente en Panamá, Eh, con un poquito de calor, pero bien. Muy bien. bueno, no, por acá estamos perfecto, esperando, pues, dándole comienzo al 2023. Y tres. Invitando a todos a que nos acompañen en el CISOS Latam Summit en mayo en el Hotel Las Américas Centro de Eventos. Eh, Va a ser impresionante, Andrés. El CISOS Latam Summit el Sí, 17 y señor. 18 de mayo. Para más información, el tacticaledge.co y espero que nos puedan acompañar. Andrés, hoy el primer programa del 2023 y tú tuviste una nota, un escrito interesante que lo colocaste en LinkedIn, aprendizajes del 2022. Conversemos acerca de eso porque Claro. siempre es bueno desaprender y aprender y todas esas vainas. Antes de comenzar esto, dándole las gracias a Virtuales. Virtuales es una empresa que está saliendo al mercado con esta nueva plataforma para eventos virtuales, todo lo que tiene que ver con webinars, con ferias, con meetups, ruedas de reuniones, virtuales.io para que la vean. Es una plataforma que nos permite hacer los eventos de manera personalizada para cada uno de ustedes. Y estamos ofreciendo en este momento freemium para las primeras 10 empresas. Le estamos dando 500 minutos gratuitos freemium para que utilicen esta plataforma como lo desean. Es un total de ¿qué? 8 horas, Andrés. 8 horas más o menos, sí. Un poquito más de 8 Claro. horas. Así que las primeras 10 empresas que deseen sacar provecho a esta oportunidad, virtuales.io, se pueden registrar y conversamos. Listo, Andrés. Aprendizajes 2022. ¿Qué, 2022. ¿Qué fue lo que nos dejó? ¿Qué fue los... Primero vamos los puntos. ¿Cuáles puntos fueron los que tú tocaste en Uy, eso? no, es que digamos que como organicé el cuento fue que me puse a consultar muchas fuentes, Okay. ¿sí? Eh, de muchas temáticas. Entonces los agrupé realmente en tres, como noticias, como aquellos que se atrevieron a dar sus descripciones generales de lo que se aprendió, ¿sí? Y ataques en términos Okay. generales, o sea, como que las tres grandes categorías en lo que está. A ver, ¿Sí? utilizo mi poder de mi mente y yo no lo he leído porque la iba a leer, pero yo dije, no, no, hablemos así en vivo Sí, y no la tengo que sí. leer. Entonces, ataques ransomware número uno. Ransomware definitivamente, claro, o sea, eso no tiene, y en el resumen que hicimos desde CISOS Club, como que hicimos también la misma, al revisar todos los 40 y pico de programas, Yeah, encontramos que de lo que más se habló fue del ransom, exacto, ¿sí? a cada Dentro rato. de todas las temáticas, inclusive mezclados todos los temas entre todos. Ransomware está relacionado con geopolítica, geopolítica está relacionado con ransomware, Mm, ransomware está relacionado con vulnerabilidades, mm, con brechas. O sea que lo que sí podemos decir es que el 2022 sí nos deja algo chévere. okay, Que tú sí o sí sabes que si sufres de un ataque de ransomware fijo, tienes una alta probabilidad que tus datos van a ser expuestos al exterior. exacto. Eso es algo que quien se debe enfrentar a un ataque de ransomware debe saber que tiene dos momentos, enfrentarse al ataque y saber que sus datos van a estar expuestos al exterior. O Sí sea, o eso sí. ya No no es es una o un, la de otra, pronto sí, es de por pronto, defecto, exacto, no. Eso es un defecto, por ¿sí? defecto. Eso es un defecto, algo que va a ser Y, de aquí en y, adelante como muy y vamos a constante. conversar acerca de ransomware en específico en más detalle, de manera técnica, en otros programas que ya se avecinan, porque hay mucho que conversar acerca de ransomware, muchas Uf, cosas que hemos aprendido. Y de nuevo va con el tema que tú ya sabes, el framework que he diseñado, que salimos al mercado próximamente para ofrecer ese framework que tiene que ver con ransomware. Pero bueno, regresemos entonces, vamos un paso atrás. Entonces lo dividiste en tres. En ujú, noticias,
en ataques y en ¿qué más? Y en reflexiones como Reflexión. generales de los líderes de industria De lo que fue y el empresas 2022. de lo que fue el 2022. Comencemos con ese. ¿Sí? Comencemos Entonces, con ese. la industria, en términos generales, industria, especialistas, y yo creo que muchos están de acuerdo en que el 2022 mostró una marcada necesidad de dejar de hablar de la resiliencia para ser práctico en la resiliencia. O sea, en serio, es que cuando tú lo lees a muchos que reflexionan sobre el tema, muchos dicen, oiga, y hay tanto que hay una de las tantas reflexiones que me gustó mucho, que dice, 2023 tiene que ser el año de aplicar la resiliencia, no hablar de la resiliencia. Y yo dije, tiene toda la razón, porque todo el mundo habló de resiliencia, pero cuando tú vas y miras con las situaciones de las empresas que fueron vulneradas, que están desde las super top, vamos a poner aquí los nombres de super tops, como les decía yo en estudiante en clase. ¿Usted cree que no es super top Cisco que sufrió un ciberataque? Sí. ¿Y usted cree que no son resilientes? Ellos mostraron que sí están haciendo la tarea, como otros que no lo han hecho. ¿Sí? Como otros que no lo han hecho. Otra gran reflexión, Edgar, que es súper importante, y es en cualquier ataque, nosotros estamos trabajando, y también me gustó algo que dijo alguien por ahí, se percibe una serie de imbalance en el tema de desarrollar las estrategias de ciberseguridad porque estamos como demasiado, no está mal, pero demasiado inclinados hacia la prevención y cuando nos sucede hemos descuidado qué hacer el día de, que hay muchas empresas que no saben qué hacer el día de. O sea, Sí, sí. hicieron todo para prevenir, pero no pasó así. Para prevenir, no. Para reaccionar al ataque. Bueno, esa lectura también es bastante interesante, por cierto. Esa lectura es bastante interesante. Todo lo que hiciste puede que no haya sido, ¿sí? Y lo conversaba con alguien después de esta publicación, porque me dijo algo que me dijo, siento que le estás dando como mucho palo a aquellos que nos dedicamos a implementar sistemas de gestión. Y yo le digo, no, 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 ¿por qué? ¿De qué me hablas? No, porque es que cuando uno está implementando un sistema de control y tiene todos esos controles bien montados y todo eso, entonces queda uno como con la sensación de que eso no sirve para nada. Yo le dije, no, no, al No, para contrario, ahí nada. tenemos que revisar qué Uf, estamos haciendo mal, porque por el contrario quiere decir que hay algo que no, que no está funcionando y eso para llevarlo al tercer gran punto de todos estos que en las reflexiones de muchos como que todos coinciden en lo mismo, en algo esencial que tú y yo hemos hablado muchas veces y es lo fundamental lo estamos descuidando, hacer lo fundamental. ¿Sí? Alguien decía muy sarcásticamente, pero yo creo que no era sarcástico, porque él escribió esto de sarcasmo, pero yo creo que no. Eh, que si tú haces un buen entrenamiento, que si tú estás pendiente de las personas, que si tú estás pendiente del control de acceso, que si lo que alguna vez tú y yo mencionamos, todas esas cosas pueden ayudar muchísimo a que muchos de estos incidentes no se materialicen. O sea claro, que lo fundamental es importantísimo. es como que, Y, entonces, y lo que más me gustó realmente, por eso me llevó atrás, es porque el hombre decía, en vez de estar pensando en tanta IA, decía, en vez de estar pensando en tanta IA y tantos pajaritos en el aire con esa vaina, dediquémonos a lo fundamental y después sí, miremoslo. Yo eh, decía, muy de acuerdo con eso y dando una premisa de lo que se viene del framework. No voy a decir el nombre ni nada de papá, pero el estudio que he hecho los últimos que 4 o 5 meses, comencé en junio, el estudio muestra la importancia de lo fundamental, la importancia de tener, y eso es contra cualquier ataque, ¿no? Contra cualquier ataque, la importancia de tener como básico o foundational ¿cómo se dice foundation en español? fundamental, sí, Fundamental. elemental, pues. El tema de two-factor authentication, no multifactor,
como fundamental cosas como Two-Factor Authentication, cosas como un programa de Security Awareness maduro. ¿Qué significa eso? Muy de acuerdo con lo que dijiste tú que te dijo esta persona, que en vez de enfocarse en IA, en vez de enfocarse en cosas de blockchain, en vez de enfocarse en threat hunting, cosas así, que es lo que estamos calificando como pasos seguridad avanzada o seguridad élite, ¿sí? Tiene que primero tener esas fundaciones. Hermano, si usted tiene un programa de security awareness que sea súper maduro, que sea bueno, que no sea un correo mensual, oiga, no, haga clic aquí, ¿sí? Usted cumple muchos de los controles, muchos de los vectores de ataque, los va a detener con un simple no, con un buen programa maduro de security awareness. Es muy importante y eso son cosas fundamentales. Y con el framework con que vamos a salir, vamos a mostrar cuáles son los controles fundamentales, cuáles son los controles avanzados y cuáles son los controles élites. Y la idea ahí es que, hombre, no vamos del fundamental y saltemos al élite porque es más cool. ¿Yo qué voy a hacer con un programa de emulación de ataques Automatizado aparte. automatizado si no tengo un mínimo un 2FA? O si tengo 2FA pero no tengo multifactor authentication. Hombre, usted no puede saltar de fundamental a élite. Es que es así de simple. O sea, yo creo que tú lo has dicho muy sencillo y eso me llevaba porque es que te estaba escuchando y yo sabes qué pienso ya en mi reflexión personal, que nosotros los profesionales de seguridad creo que nos hemos equivocado en menospreciar lo fundamental porque creemos Exacto. que es fácil, ¿sí? Y sencillo. No, Y fundamental no es sinónimo de de algo fácil. elemental sencillo que no. Funda- fun- Hay que hacer una maestría en eso. lo que yo sí ¿Sí? digo es que fundamental no es sexy. O Y, bueno, esa me gusta y te la y, compro, Edgar. Yo te la y compro. todos queremos sexy. Claro, yo te la compro porque Porque, dame, porque claro, en nuestras hojas de vida, en nuestros CVs, cuando llegamos a buscar una nueva posición, proyecto de inteligencia de amenazas avanzadas con pucha, inteligencia artificial capaz de detectar lo no conocido. Bueno, ay, pucha, pues yo creo que lo terminan contratando a donde sea por madre, es sí, impresionante. sí. Inclusive yo me acuerdo hace muchos años, yo fui a uno de los primeros eventos en Detroit, B-Sides, no, no era B-Sides Detroit, pero era uno de esos eventos de B-Sides que hacía Wolfgang Garlic hace muchos años. Y yo diría que fue hace unos 7 8 años. Y en esos eventos hubo un estudio, una encuesta que se hizo en Black Hat. Estamos hablando hace como 6 7 años. Una encuesta Uh-huh. que se hizo con los CISOs en Black Hat, donde la encuesta es, usted como CISO, usted piensa que va a estar siempre lidiando con zero attacks y con todos estos hackers como lo muestran en los programas de televisión o cine, que tú eres el superhéroe, o entraste porque vas a establecer un programa de concientización. Y entonces la mayoría de los CISOs, no, es que yo estoy aquí contra el hacker que tiene 3 brazos, clic, 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 y y que hace typing en 4 keyboards al mismo tiempo, ¿no? Eh, la realidad es otra, papá. La realidad es otra. Y La entonces realidad es ahí otra. cuando yo escuché el tema de sexy y no sexy. Todos nos gusta ir por el sexy. Obviamente, una hoja, como tú dices, una hoja de vida con que yo establecí un programa de AI con biometric y todas esas cosas para eh, comparado con establecer un Pomposo que esa vaina, eh, mejor dicho, ni se est- puede pronunciar de lo complicado que es. y establecido con un programa de gestión digamos, de políticas de ciberseguridad. Obvio, se ve mucho más interesante el de acá.
pero el más efectivo es este. Sin políticas, hermano, ¿cómo vas a establecer un programa con inteligencia artificial donde le tienes que explicar y enseñar a la inteligencia artificial tu entorno y tú no tienes políticas para decirle qué es normal y qué no es normal? Papá, ¿qué vamos a hacer ahí? Sí, Pero bueno, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué otro punto? sí. Ya cuando uno va y mira en el tema de amenazas puramente, o sea, están como tú coges y divides, ¿no? Están las amenazas que conocemos, ¿sí? Que propiamente las amenazas técnicas. Me gustó mucho lo que NISA lanzó como en octubre, que fue su mapa de amenazas y Ujú. el escaneo del horizonte de amenazas. Ese es muy interesante y muestra lo que ya sabemos, malware, eh, afectaciones. Sin embargo, hay una doctora que la puse como referencia porque me gustó mucho su columna. Y Ah, creo que se lo leyó y de hecho me escribió primero y me dijo, me tocó utilizar Google Translate. Entonces yo le dije, no, tranquila, no se preocupe. Sí, porque me dijo, gracias por incluirme, ¿sí? Y el público me dijo, hay que seguir educando. Yo creo que eso es importante, porque ella, por ejemplo, vio un poquito más. En Isa ve lo general, clave, que yo creo que a eso sí hay que pararle bolas, sí, Edgar. sí. El tema de la desinformación que va a venir Uf, ahí sí, nos toca pomposo, desinformación con IA. Eso sí va a ser, o sea, nuestro nuevo phishing muy probablemente va a ser mucho más elaborado, ¿sí? Y nuestras buenas campañas de desinformación sí van a ser un poco más elaboradas, porque esas dos cosas como sí, que ya se viene. sí están Eso sí. siendo muy, muy usadas, Pues ¿sí? ahora, pues para no ir más lejos, Chat GPT es AI. Y pues todo lo que ya han venido encontrando, ¿no? Que Exacto, encontraron en el dark web una exacto. demostración de cómo Así mismo. alguien estaba creando Ujú. código malicioso, pues con ayuda del chat GPT, Inclusive, ¿sí? disculpa, eso sería un buen tema porque la gente de Cyber IT con Ryan English y Dave Maynard han estado enfocados en eso e inclusive salieron con un estudio no hace mucho donde ellos mostraron cómo ChatGPT, después de que ellos lo entrenaron y todo, pudo crear un código de malware. Yo creo que va a ser un buen Sí, programa claro. para hacer, ¿no? Listo, Sí, 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 por supuesto. listo. Por supuesto, porque eso prende las alarmas Ok, o sea, por ejemplo, yo también lo probé y a mí me respondía cada rato chat GPT porque yo le pregunté, bueno, ¿cómo distingues tú entre alguien que está diciéndote algo para el bien y algo para el mal? Y me dice, no, yo no puedo no puedo, distinguir, no puedo. Todo depende ¿sí? de tú. Yo no, o sea, lo que tú me digas, entonces me dijo, lo que tú me digas. O sea, que si yo te digo, por ejemplo, que creamos un malware, yo no tengo capacidad para distinguir. Y me contestó así, yo no tengo Exacto, capacidad para distinguir. Yo te estoy ayudando, y me contestó así, yo te estoy ayudando a crear un código exacto, de software, una pieza de software. Y yo, wow, exacto, caramba. ¿Sí? exacto. Entonces, por ejemplo, esta doctora puso mucho énfasis también en el tema de la criptominería, que es otro factor fundamental. ¿Sí? Y ella también, obviamente, por su background, por estar involucrada en algunas otras cosas, también pone muchas vulnerabilidades y mucha atención en el tema ciberfísico, esa mezcla entre esos dos Mm, mundos, sobre todo con la conexión a infraestructuras críticas. Pero claro. hoy eso no está tan lejos, o sea que está más cerca. Y cuando digo más cerca es que, pues, obvio, nosotros tenemos cada vez más cerca esas infraestructuras. Mira el caso de Colombia Mm, con el tema de EPM, una infraestructura crítica al servicio de la población mm, y que fue afectada, si bien no se interrumpió los servicios esenciales, el servicio que no sabíamos, yo no sabía, que EPM ofrecía, es un país pionero en ofrecer servicios prepago, de servicios públicos prepago. Entonces tú puedes prepagar el agua. ok, ¿Sí? Entonces, la parte que en teoría dicen algunos estudiosos de acá que se vio afectada fue el tema de que no se podía hacer el prepago del agua. Los ah, servicios de la factura del agua normal, el agua que te consumiste posterior está bien, pero el que el iba a prepago. prepagar el agua no Ah, podía interesante. facturar. Yo no Wow, sabía eso. ok. Sí, entonces, por ejemplo, este tema conectado con lo que estaba diciendo la doctora, está como en su radar como otro de los temas así como importantes. También le pone mucha atención a, al tema del Internet de las Cosas,
que lo hemos hablado en algunas oportunidades y uno no puede conocer la historia. Si tú vas y miras y revisas la historia, la botnet más grande ha sido una botnet de Internet de las Cosas con Mirai, ¿no? Que Exacto, se que ha catalogado como hace la ocho, más grande que ha existido. hace 8 o 9 años, sí, claro. Exactamente. Y aún así todavía se sigue hablando de ella, ¿no? Claro. Y de algunos efectos colaterales que ha venido presentando. ¿Sí? Y hay que decir lo que yo creo, Edgar, que este tema lo mencionó otro como uno de los aprendizajes, y lo voy a mencionar como lo mencionó un poco más en mi humor característico. Nosotros siempre hemos dicho que el usuario es el eslabón más débil de la cadena, una frase trillada. ¿Sí? Pero este analista hizo una reflexión, pero qué curioso, le echamos la culpa a las personas que no saben de ciberseguridad, Ajá. sin embargo, miremos las vulnerabilidades de la nube. El 70 y tanto por ciento de las vulnerabilidades de la nube son errores de configuración De los de la técnicos. nube. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿quién es el que tiene la culpa? ¿Quién es el más débil de la cadena? Fue la pregunta que él dejó ahí. Y yo Ujú. decía, se conecta con algo que yo pienso personalmente, ¿no? Entonces él también estaba mencionando mucho que ese escenario de la nube, y dado que vamos a tener cada vez más ambientes multinube, es una preocupación que sigue siendo latente porque vamos a tener No, más nubes, claro. menos configuradas, con más errores de este estilo que van a hacer que ni siquiera sea un ataque informático elaborado, sino como los ejercicios que hacen. La semana pasada estaba leyendo una investigación de unos profesores que hicieron un scan sobre muchos ambientes de nube y eso encontraron Mm, errores a la lata. cualquier cantidad de errores exactamente. Entonces, eso más, empezar a seguir trabajando en lo que estabas hablando ahorita, de más higiene cibernética en todos los niveles, que es uno de los aprendizajes del 2022. Hay que trabajar más en la higiene Que trabajar cibernética en la como una higiene. capacidad Exacto. institucional, Exacto. organizacional, que no... ¿Sabes qué pasa, Edgar? Que tú lo dijiste tácitamente y yo lo pesqué ahí. Es que yo a veces pienso, me gusta eso de lo sexy, y con esto más sexy aún porque la gente todavía piensa que es que esto es, tú lo dijiste, si usted manda un mensaje de correo electrónico o en octubre, noviembre hace una charla e invita a sus amigos no porque no lo hagan, sino que los invita. O sea, estos son productos infinitos, no productos finitos. ¿Sí me entiendes? Esto no es un producto de, yo lo hago en octubre y ya, se acabó No, la claro. sensibilización. No funciona así. Funciona así. Y todo, a mí me gustó una charla del SANS, un man que es un teso de este tema allá en SANS, que lo dice así, él lo dice muy, muy abiertamente, dice, si nosotros desarrollamos esto tiene que ser que desde que usted se posiciona como CISO hasta cuando se retira como CISO, tiene que saber que todos los días usted tiene que sensibilizar, educar y entrenar. Ese es un plan infinito que usted no puede bajar del bus de su programa de seguridad, sin importar cómo cambie de año a año la prioridad de lo demás. Esa es una línea base que no se puede obviar, que no se puede obviar, que Algo, no se puede dejar. algo que yo estaba pensando ayer y que enlaza con lo que estás diciendo y con el estudio que colocaste, tus notas. Yo estaba pensando esto y yo decía, hermano, y de nuevo, basado en lo que yo he estado, en los resultados de mi investigación, y llegué a este punto, que hay que regresar a lo básico, Uh porque -huh. lo que hemos hecho hasta ahora obviamente no está funcionando. Si estuviéramos haciendo bien las cosas en los últimos 10 años, ransomware no estaría en las noticias Todos los cada, días. cada Es que es minuto, todos los días. cada Exacto. minuto. Entonces, Exacto. como industria, ¿cómo nos podemos decir estamos haciendo un buen trabajo? Y luego decimos, es que ransomware es diferente. No, papá. Ransomware utiliza las mismas técnicas de ataque, los mismos vectores de ataque que cualquier ciberataque. Estoy de acuerdo contigo. Lo que se diferencia de ransomware es como lo descubrió o lo presentó GroupSense en RSA el año pasado, el tema del ransomware kill chain, que son 3 etapas de un ransomware. ¿Sí? El access phase, exfiltration phase
y encryption phase. Son las tres etapas. Que de nuevo, cuando ellos intentaron mapear un ataque en ransomware para identificar dónde queda en el famoso cybersecurity kill chain, se dieron cuenta que ransomware no sigue esa, ese formato o ese framework. Y entonces salieron con esto. El estudio que he hecho va a explicar mucho más y de nuevo, en los próximos segmentos vamos a enfocarnos en eso para educar a todo el mundo. Entonces yo regreso. Andrés, cuando se hace un ataque de ransomware, estamos hablando acerca de la necesidad de tener controles que no existen. O sea, son todos los ransomwares que se han atacado, los que atacó a EPM, los que atacó a Kettlety, los que atacan a otras empresas. ¿Son con Zero Days o son con ataques conocidos? Son con ataques, la mayoría son con ataques conocidos, Y la entonces, mayoría. si son ataques Sí. conocidos, ¿cómo pueden ser tan exitosos a nivel mundial? Si hemos venido haciendo bien las cosas supuestamente en ciberseguridad. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, ¿por qué estamos hablando acerca de utilizar inteligencia artificial? Porque los atacantes utilizan inteligencia artificial. Los atacantes siguen utilizando Drive-by Compromise, donde te envían el enlace y ¡pum! Súbase a esta página web y le bajan el Command and Control y el bot y se acabó el problema. Tal cual. Los controles que tenemos deben cumplir en, con esta clase de ataques. Ransomware no está utilizando cosas nuevas. Entonces, de nuevo, yo voy al punto. Hay que regresar a lo básico, porque lo que hemos estado haciendo hasta el momento obviamente no está funcionando. Si no, explíqueme por qué tenemos tanto ataque de ransomware. Tanto ataque exitoso. Exitoso, exitoso. Y que cuando miran los vectores tradicionales siguen siendo los más usados, entonces tú dices... Hombre, sí. Cuando hablé con un CISO y él me dijo que hace unos meses atrás fue víctima de un ataque de ransomware. Y después de hacer el estudio se dieron cuenta que el punto de entrada fue una cuenta que no conocían en una impresora que estaba conectada en la red. ¿Ok? Entonces, si uno ve las técnicas que utilizan en ransomware, estamos hablando acerca de valid accounts. Una técnica de ataque llamada valid accounts. ¿Sí? Hagan la búsqueda acerca de valid account technique en MITRE. Ahí está, ¿sí? Valid accounts. Hermano, un programa de Identity Access Management o Identity Access Governance le puede identificar este problema. Pero yo digo que Identity Access Management es algo avanzado. Tiene que tener algo antes, ¿sí? Y ahí comenzamos entonces, ¿cuál es lo antes? Hombre, yo no sé, ahí vamos a ver y vamos a descubrir eso. En los próximos programas le vamos a hablar, pero regreso al tema, Andrés. Son cosas, no están utilizando cosas nuevas. Cuentas que no conocemos. Eso parece, me suena familiar, ¿no? El SYS Top 20, número 1 y número 2. Sí, ¿no? Tal cual. Adicional a que como tú lo mencionas, Edgar, cuando tú miras como si tú hicieras una representación gráfica de lo súper avanzado en ataques, esos Zero Days, versus la forma en cómo sucede en el resto, tú vas a encontrar una diferencia abismal. O sea, es que es así contra una marca muy más grande de nos estamos atacando o nos están atacando con las mismas cosas con las que nos vienen atacando por nuestros errores, por nuestras deficiencias, por... No importa, no vamos a cuestionar a nadie porque pues no se trata de eso. Pero regresamos pero al sexy. Sí es fundamental. Regresamos a lo sexy. Que entonces, eso es una lección que tenemos que abrir los ojos, de verdad, hay que volver. O sea, nosotros sí tenemos que repensar si lo fundamental está bien hecho. Exacto. O sea, a mí me parece que a mí me gustaría quedarme así. Sí. Sí, que lo fundamental está bien hecho. Si lo fundamental está bien hecho, y tengo el margen para mirar ahora sí lo super sexy. Exacto. Vamos a lo super. Pero primero, mire lo fundamental. Exacto. ¿Sí? Primero mire lo fundamental. ¿Qué otro punto decía? Como las cosas. Acá hay, digamos que el tema de los terceros es otro de los temas claves que nosotros tenemos que aprender
me gustó algo que leí en alguna de estas que decía, se tiene que quedar atrás la idea con los terceros de que es que ellos deben cumplir con mis condiciones de seguridad. Yo como que dije, bueno, punto, déjeme terminar de leer la idea, porque él decía, no, hay que sentarse con ellos y revisar cómo diseñar unas condiciones de seguridad que sean convenientes para ambas partes, para que lo que le pasa a un banco con un tercero que es una pyme que puede haberse ganado por primera vez, por la razón que sea. A mí me pasó, un superbanco, una pyme, se ganó la cuenta de marketing del banco. Hijo de pucha. Pero hasta ahí, ok, todo el mundo celebrando. Claro. Entonces el banco llegó y le mandó su checklist de seguridad. Ay, güey, madre. Hasta luego. Sí, no lo pasaban de ninguna forma. Bueno, ahí empataron con un poco de cosas y yo, sorpresa, dicho y hecho. Yo le dije a esa persona, tienes que prestarle mucha atención a estos temas porque muy probablemente al banco siempre lo van a intentar atacar por sus terceros. Bueno, yo ya me desentendí del tema, listo, no se dieron las cosas, bueno, en fin. Y como a los meses, 2 meses, me llamó, y se me hizo hasta raro. ¿Ven? Hola, ¿cómo estás? No sé qué. No, Andrés, es que nos atacaron y atacaron por nosotros, a través de nosotros atacaron al banco. Ay, hijo de pucha. Entonces él me dijo, no, y no solo eso, a través de nosotros atacaron el banco, listo. El banco estaba preparado para eso, entonces no fue tan grave para el banco, Claro. pero sí fue grave para ellos, pues porque ellos en sus especificaciones contractuales lo tenían clarísimo que un solo incidente le Y daba chao. ocasión para perder. Entonces, para ellos fue la muerte, Fatal. porque era su cliente más importante. Claro. ¿Sí? Claro. La muerte. Y ahí sí el tema de la reputación, sí, pero bueno, eso es otro tema. Eso es otra historia. Y al punto al que voy es, ok, yo entiendo que el grande necesita protegerse como de lugar, eso está perfecto. Sin embargo, me gustó esta reflexión de esta persona que decía, pero no tiene nada de malo y antes haría un bien con sus terceros, grandes o pequeños, porque recuerde que en las cadenas de suministro, es que, Edgar, ¿cuál es el problema de la cadena de suministro? Claro, no tenemos cero control. Uno, eso, y dos, cuando tú vas y miras verdaderamente una cadena de suministro no es uno, es que detrás del uno, tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre eso y entonces aprendí unas cosas que yo no sabía. Tú normalmente tienes el que te suministra y detrás de ese hay una cadena más. O sea que puede ser que tú tengas hasta un tercer nivel. Eso es una cadena interminable, cuando uno nunca Sí, sabe los entonces terceros que de tú esos, dices, los terceros de sí, ese tercero, ¿quiénes son? sí, ¿quiénes son? ¿Sí? Y cómo pueden llegar, y pasa. Y entre más trabajemos en conjunto, pues nos va a ir mejor. Ahora, Como, ahí vamos de nuevo, y aunque suena muy complicado, Andrés, uno regresa a los básicos, a lo fundacional. Porque, ¿qué se van a enfocar? ¿Qué es lo que están hablando ahora acerca de terceros y supply chain? ¿Sí? ¿Qué están hablando? Ah, todo con AI. ¿No están hablando acerca de blockchain y contratos inteligentes? tal cual. ¿No están hablando acerca de colocar un continuous monitoring? Pues pucha, ¿qué empresa o sea, continuous monitoring suena súper simple, pero es súper Pero no lo complicado. es. Yo, No lo es. en el marco de referencia de nuevo, que estamos hablando, que voy a sacar a la industria, yo identifico continuous monitoring como algo elite o súper avanzado. No es ni Sí, siquiera avanzado. Es la tercera etapa. Fundacional, avanzado y, fue madre, elite. ¿Cómo se dice elite en español? Élite. élite, sí, Sí. élite. O Sí, sea, para mí, continuous monitoring es élite. Usted no puede hacer un continuous monitoring si no tiene cosas avanzadas. ¿Y qué es cosas avanzadas? PAM, IAM, por lo menos. control de monitoreo, DMZ, o que diga Network Segmentation. Puta, ¿cuántas personas ahora tienen sus redes segmentadas correctamente? Entonces, si tú eres un tercero, una empresa gigantesca, ustedes tienen que cumplir tienen que básicos, tienen que tener avanzados, y entre avanzados está Multi-Factor Authentication, Identity Access Management, está PAM, está el tema de Secure
communications, de secure connections, está el tema de nuevo, de todo esto, ¿sí? Y en lo básico está el tema de procesos de third party vendors. Y en esos procesos donde se describe todo esto, cuántas empresas, y como básico tienen que tener un SBOM, digamos como avanzado, tiene que tener un SBOM, una lista de Eso, SBOM. ¿sí? ¿Cuánta gente tú sabes que están a un nivel mediano o avanzado tienen un SBOM? Han hecho eso, No, eso no. ¿sí? Y entonces, muy de acuerdo con lo que esta persona dice, con la que tú estás diciendo, la responsabilidad es mutua, más, pero sobrecae más sobre tú si tú estás contratando a terceros, porque tú ya has identificado los beneficios de los terceros y has identificado los riesgos. Y entonces, ¿cómo mitiga esos riesgos para que tu empresa pueda seguir? Estamos hablando del mismo tema de los CISOs, cómo los CISOs pueden ser parte del éxito del negocio. De acuerdo, ¿Eh? totalmente de acuerdo contigo. Muy de Listo. acuerdo. Por ahí vamos bien. ¿Qué otro puntito No, tienes? no, ya después de eso vienen como las empresas, o los escándalos como que Ah, ok. fueron más sonados pues de la industria y bueno, obviamente eso viene con las situaciones. Yo creo que ahí hay un punto, digamos que en todos los casos, que conectan con una cosa que nosotros hemos hablado mucho, Edgar, que es el tema de cuándo comunicar que Hmm, nosotros hemos sido blanco de un incidente. sí. Cuando vemos los casos de Twilo, Octopus, los adversarios como Lapsus, LastPass, que fue Hmm, Vanuatu, pucha. Twitter, ¿sí? Acer, ¿sí? Y algunos otros de la región, ¿sí? Por ejemplo, el caso Rockstar, Uber, Estados Unidos y las escuelas, No. y las criptoempresas, Axie tal vez la más grande, Axie y Wormhole, que son como las más grandes, que fueron blanco de todos estos. Y digamos que casi que cuando tú coges todo eso y lo empiezas a decantar entre las, entre las cuestiones, hay puntos en común y uno de esos, por ejemplo, el tema de comunicar. ¿Sí? Unos fueron juiciosos y comunicaron cuando debían, otros Sí. no, de manera graves. El caso Ferrari, por ejemplo. Ferrari que negó hasta que le tocó. El caso LastPass. Twitter, que ha negado, sí, negado. Otra vez por ahí ya salió a decir que eso no había sido una. Entonces eso crea mucho ruido en el mercado y la comunicación sí se ha convertido, como, como lo decía, se ha convertido en algo que es esencial para la estabilidad del negocio. ¿Sí? Como lo decía también un autor. Comunicar bien sobre un incidente va a marcar la diferencia entre la crisis bien manejada y la crisis no manejada. Sí, yo, pues muy interesante eso, pues porque eso de verdad que ha hecho la diferencia. ¿Sí? Nosotros lo vimos en Colombia. Mira el Y caso, lo vuelvo y te digo, discutimos. Lo el de discutimos. caso de EPM versus los demás. EPM fue juicioso, lo detectó y lo que hizo fue, oiga, mire, sufrimos. Pum, pum, pum. Después de Hasta eso no mañana. dio mucha información, pero todos los medios empezaron a replicar el comunicado de EPM, el comunicado de EPM, el comunicado de EPM Claro. y todos los demás no. Entonces ahí hay un punto que es Y eso es lo que tú y yo discutimos bastante. tal cual. Y estamos ¿Sí? hablando de cosas que no son sexys. Incident response plan. No, no hay nada de sexy en eso, es puro documentación. Ahí Y está. hacer, y hacer eso, documentar el plan, ¿sí? Y Y luego. aparte de todos los ejercicios que a veces son como, no son sexys, pero son Pero, interesantes cuando pero, si tú desarrollas un tabletop, si tú haces esas cosas. pero mira que todo eso es parte, yo digo, y eso es algo que he descubierto durante esta investigación, el tema de la importancia de un programa de Security Awareness Training, ¿sí? O una conciencialización de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ese programa agarra el tema de un Incident Response Plan y lo coloca como parte de su programa de concientización. Claro,
Claro. No son dos cosas aparte, no es que tenemos No, no, este no. y Ahí este tienes aislado, un insumo pero, fundamental. pero todo el mundo los utiliza aparte. Todo el mundo hace el tabletop exercise y hacen sus propios, acá en el IRP, hacen sus propios planes de comunicación, sus propios planes de ejercicios. Pero ¿por qué? Si ya tienen este programa acá de concientización y tienen todas las herramientas, ¿por qué no lo incluyen como parte de esto? Ahí donde viene la conectividad de todas estas funciones básicas, Andrés, que ya comenzamos entonces a tejer, ¿sí? Una solución de ciberseguridad conectada que todos ya comienza a tener su propia automatización como parte, digamos, que ya es parte básica de todo este tejido, ¿no? Es De acuerdo. interesante, es muy, muy interesante. ¿Sí? Pero bueno, caballero, se nos acabó el tiempo, yo creo que ha sido muy Mm, bueno. ¿Qué aprendizajes, qué es lo más importante tú crees que nos deja de mensajes para el 2023 de todo Bueno, esto? yo me quedo con tres cosas. La primera, definitivamente, nosotros tenemos que, en mi opinión, la palabra, el dejar de pensar en que voy a evitar un ataque y más bien prepararme para él, para ese momento. Ese es mi primer aprendizaje del 2022. ¿Sí? El segundo, lo fundamental, o sea, es que yo creo que me quiero traer lo tuyo para acá porque a mí me parece que ese para mí también es un aprendizaje muy fuerte. Lo fundamental, definitivamente hay que ser un maestro en lo fundamental para pasar después de ahí a lo demás. Y lo tercero, en mi opinión, y esto ya es de los profesionales de seguridad, yo creo que ahí hay que desarrollar mucha más capacidad de comunicación y Sí, mucha más capacidad de trabajo en equipo yeah, para manejar esto que al fin del día es un trabajo de varios, no es un trabajo de un solo profesional superhéroe, sino que en el momento de la crisis va a ser tener que trabajar con todo el mundo. exacto. ¿Sí? Más allá de que lo vayan a cuestionar o lo que sea, desarrollar las herramientas necesarias para dejar atrás eso y propender por trabajar en equipo para salir adelante de la crisis. Exacto, Ah, bueno, exacto. y un cuarto ahí que me quedó, apliquemos este año 2023 ahora sí la La resiliencia. resiliencia, apliquémosla, exacto, exacto, ya es Sí, eso es necesario. muy... Y aplicar la resiliencia no significa colocar todas esas soluciones élites. Es aplicar la resiliencia es hagamos lo fundamental completo, hagámoslo sexy. Ese me gusta a mí, Esa es la verdad que me resiliencia, gusta mucho, ¿sí? me Porque gusta tampoco mucho. podemos comenzar de 0 a 100 y decir, es que necesitamos comprar todos estos equipos y comprar D2 y comprar todo esto. No tiene nada que ver con tecnología, papá. Hagamos lo fundamental sexy de nuevo. Vamos a hacer una camisa. Fundamentals are sexy. O sea, no, yo, me gusta la idea, me gusta la Eso idea, para la todos verdad los que... CISOs que nos acompañen Bien. en el CISOs Latin Summit. Todos van a recibir su camisita. Fundamentals are sexy. Está buenísima esa. Sí, 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 no, me Ah, gusta la idea. Fundamentals are cybersecurity, fundamental are are sexy. sexy. Sí, Pucha. sí, Listo a todos. sí. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Voy a hablar con la gente, con Dave Maynard y con Ryan para que nos hable acerca de que nos acompañen para que nos expliquen cómo hicieron ese No, de, sería buenísimo cómo para utilizaron que nos ChatGPT. cuenten esa. Esa historia es Claro, muy buena. Voy a sí, traerla, voy a ver claro. si los traigo la próxima semana. Hablo con Ryan ya mismo. Y bueno, todo el mundo, muchas gracias por acompañarnos. La invitación nuevamente tacticaledge.co para que miren el CISOS Latin Summit octubre 17-18 en Cartagena y nos acompañe. Y de nuevo, las 10 primeras empresas que vayan a virtuales.io y se registren para recibir sus 500 minutos gratuitos de uso completo de la plataforma, así como la ven, funciona espectacular. Y entonces tenemos espacio para 10 empresas, las 10 primeras que lleguen se llevan 500 minutos gratuitos con todo el apoyo del grupo de virtuales, virtuales.io. Hasta luego a todos, bendiciones. Bendiciones para todos, cuídense mucho, que estén bien.